Estamos entrando a la segunda parte de la prédica, la tormenta que antecede a la victoria final. Utilicemos el mismo método alternativo y veamos otro versículo. Isaías, capítulo 53. Regresemos a Isaías. Versículos 7 y 9. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Verso 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Este versículo, más sumado el octavo, es un recuento profético de las actitudes de siervo que por voluntad propia tomaría Jesús. Vamos a decir que vamos a hablar de las tormentas voluntarias que él decidió vivir. Él decidió vivir tal como vivió para encajar en su adultez a la siguiente figura literaria. Como cordero fue llevado al matadero. En estos dos versículos, más el octavo que no he leído, habla con suma claridad de su camino tormentoso, de su vía crucis. Vía crucis, por si acaso, es latín. En castellano es su camino a la cruz. El versículo 7 que he leído habla de la situación que le causaba zozobra en su ser. Pero revisemos la riqueza del idioma hebreo para hacer un acercamiento de los momentos tormentosos, lacerantes, con que, escuchen ya, con que intentaron doblegarlo. Porque todo lo que pasó con Jesús fue un ataque satánico para intentar doblegarlo. Estas situaciones creadas por sus captores, sabemos que detrás de ellos el diablo, que intentaron que él estuviera angustiado. O sea, ya no solamente hablamos de el sentimiento, sino que las acciones que después realizaron ellos fue para que él se angustie. El vocablo nagás, que define a quien, arriado a la mala, sufre hostigamiento tiránico y violento, de hecho para dominarlo, mediante angustias dolorosas. Pero sabemos, a Cristo no pudieron dominarlo. Pero también en nuestra Reina Valera se escribe el término afligido. En el idioma original, la palabra aná, que implica alguien que es estimulado con el objetivo de volverlo una especie de marioneta. O sea, lo torturamos de tal forma que cante cuando le digamos que cante, que grite cuando le digamos que grite y que testifique cuando le digamos testifica. ¿Suena a qué? A tortura, pues, ¿no? O sea, un intento de quebrarlo, dominarlo, humillarlo. O sea, potestades satánicas influenciaron a los hombres para causarle lo anteriormente descrito. No solamente él estuvo afligido y consternado en un estado emocional, porque después este afligimiento era sabemos, ¿no? Porque él sabía que iba a llegar ese momento. Pero lo que desatan las potestades satánicas era para conducirlo al objetivo de quebrarlo, dominarlo. Sabemos claramente, hermanos míos, que él fue sometido a sistemáticas torturas. Sabemos que incluso se le pidió que mienta para salvarse. Un afán de todos los participantes para que tuerce su camino. No solamente era el intento del Sanedrín de arrancarlo de la tierra de los vivientes, sino que deseaban ridiculizarlo y dominarlo. Era para que pierda la dignidad de quien pregonaba la verdad divina, el camino que conducía al Padre Celestial. Él fue herido por la rebelión de su pueblo, y el plan diabólico fue que Dakar, una vez angustiado, una vez afligido, se vea dominado por sus emociones, para que tuerza su camino benévolo en pro de la creación y para rescate de la humanidad. Y sé que es difícil ponernos en sus sandalias, pues vivimos en países que, si bien es cierto no hay una justicia perfecta,
Nuestro sistema legal no es una tiranía. Claro, si viviéramos en la URSS, ¿no? Si viviéramos en Corea Democrática, en China, ¿no? Ahí sí hay tiranía. Y ahí de repente podríamos, ¿no?, ponernos en los zapatos de ellos. Pero hay un hecho histórico, ¿no? ¿Se acuerdan del Imperio Romano? El Imperio Romano era un imperio maravilloso, ¿ah? Pero ellos solían, era una tiranía. ¿Por qué? Porque por la paz romana eran capaces de matar inocentes porque era lo que convenía para su sistema político. De eso justamente se valieron los del Sanedrín para presionar a Pilatos, para llevar a Jesús a la muerte. ¿Se acuerdan? Juan, capítulo 19, versículo 10. Juan, capítulo 19, versículo 10. Dice: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿Pero por qué estaba en esa situación? ¿Por qué? ¿Por qué estaba en esa situación el Señor Jesús? Porque cuando Él decía que no lo consideraba como culpable, le decían: estás contra el César, porque Él está diciendo que es rey de los judíos. O sea, miren cómo lo querían chantajear. Miren cómo lo querían chantajear. ¿Sabían lo del Sanedrín de la trama en la cruz del Calvario? No lo sabían. ¿Lo sabía Pilato, los soldados? No lo sabían. Pero el diablo sabía, algo intuía, pero no sabía la trama completa, pues Dios a nadie invita a su consejo. Y lo que sabemos de su obra futurista es porque Él decide revelarla. Lo que sí sabemos es que como intuía algo el demonio, Él usó la lógica. Detrás de cada acción en la cual orquestó a seres humanos para causarle angustia y aflicción al Señor Jesús, la serpiente actigua, lo que Él sí sabía, es que si mediante sus tretas le arrancaba una mentira, le arrancaba una súplica lastimera ante sus torturadores, y por eso decía: ya no me hagan más, ya no soy un ejemplo. Si se dejaba dominar como una marioneta, el plan divino contra el diablo no funcionaría. Y ya lo había intentado hacer con la venia del Altísimo. ¿Se acuerdan que el Espíritu lo lleva a Jesús al desierto? Y ahí el demonio intenta que Jesús lo adore. ¿Se acuerdan que Pedro intenta combinarlo a Jesús para que no vaya a la cruz del Calvario? El demonio no sabía exactamente en qué consistía su derrota, pero por su lógica sabía que si el Cristo mentía, que si el Cristo era dominado, que si el Cristo lo adoraba, todo el plan divino se caía por los suelos. El demonio orquestó a Herodes, a Pilatos, a Caifás, a los judíos que vociferaban contra él, a los soldados romanos que los torturaban. Influenció en la cobardía en el corazón de sus discípulos para que lo abandonasen. Todos ellos fueron instrumentados para arrancarle un pecado al único justo que moriría por los injustos. Y en su vía crucis no lo lograron. Gloria a Jesús por ello. No es que el demonio sabía lo que pasaría, pero puso todo su poder e influencia satánica para torcer el camino puro, santo, misericordioso del Nazareno. Y repito, ni el diablo, ni todos los secuaces lograron esto. ¿Cómo no estar agradecidos por esa inmensa muestra de amor sacrificial por nosotros? Cada paso doloroso que sufrió por voluntad propia, Él tranquilamente pudo decir: hasta aquí nomás. ¿Por qué no lo hizo? Por amor a nosotros. Pregunto, ¿por amor a Cristo? ¿Por amor a aquellos que vagan como ovejas sin pastor? ¿Por aquellos que comprendemos que van camino al infierno?
¿No podemos regalar un poquito de nuestro tiempo para aceptar ser edificados y podamos crecer en la magnitud que se necesita de un enviado de Cristo? ¿Cómo no ser agradecidos con tremenda muestra de amor? Y así siguió, dolor tras dolor, hasta expirar en la cruz por amor a nosotros. Y este sufrimiento arrastró también una exaltación. En el versículo 7 dice, en la parte final, enmudeció, no abrió su boca. Ya sabemos, todos los intentos demoníacos para que Jesús falle en su misericordia, en su paciencia, en su bondad, en ser la verdad encarnada, fueron métodos para llevarlo a angustia y aflicción que lo conduzca al pecado. Pero las escrituras son claras, ¿no? No abrió su boca. ¿Y esto qué significa? Porque sabemos que sí habló. O sea, hay un mensaje en esto de no abrió su boca. O sea, no ejerció defensa contra sus acusadores. ¿Por qué? Porque era el plan de Dios que él sea martirizado. No solamente eso, no invocó violencia a su favor. ¿Se acuerdan cuando sus discípulos le dijeron, haz que llueve lluvia del cielo por aquellos que han rechazado tu palabra? No es que las circunstancias eran más poderosas que él. Él enmudeció y no abrió su boca. ¿Saben para qué? Para no hacer mentirosas las escrituras. Porque si una tilde fallaba en las escrituras, todo el mensaje de salvación no existiría. La Biblia es perfecta. Lo que habla el Señor es perfecto. Y Él tuvo el poder de hacer mentirosas las escrituras. Pero enmudeció. Luchó por nosotros. En el versículo 9, en su última parte, dice, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Él demostró con su apego a la verdad lo que nos haría libres. Él demostró que pese a ser hombre y como tal sujeto a limitaciones humanas, con respecto al dolor, a la posibilidad de angustiarse, demostró cómo cuando uno ama, está dispuesto a sufrir y sacrificarse por la persona amada. Pregunto, ¿usted ama a sus familiares que van camino al infierno? ¿Usted ama a aquellos que saben que han retrocedido? Pues tenemos que imitar a Cristo. Jesús en sus actividades, en su vía crucis, demostró su esencia divina. Juan, capítulo 1, versículo 14. Juan, capítulo 1, versículo 4. Juan, capítulo, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Leemos su gloria. Aquellos vieron su gloria. ¿Y saben qué? Ya nadie va a ver a Cristo. Lo van a ver cuando su segunda venida. Pero tienen que ver a Cristo en nosotros. Usted y el que predica, podemos ser los representantes de la gloria del Señor, para que exalten su santo nombre. Porque Él nos demostró que incluso en el peor de los tormentos, Él no dejó de ser la verdad encarnada que conduce al Padre Celestial. Incluso, ¿saben también qué nos demostró? Cómo mansamente se obtiene las victorias. ¿Ustedes se imaginan si yo fuera tiránico con ustedes? ¿Las victorias que logre serán loadas o me serán entregadas coronas por el Padre? No, porque la Biblia ordena que es sin ejército y sin espada, y que no hay que someter a la iglesia. Entonces, ¿cómo logra un pastor? ¿Cómo logra un maestro? Escúcheme los que predican la palabra del Señor. ¿Cómo logra usted ser digno de predicar la palabra del Señor? Simple, sufriendo, dejando el tiempo con el cual gana dinero, el tiempo con lo cual se distrae, despertarse temprano,
hacer el trabajo y decir simple y llanamente, eres tú el que me está dando esto. Y orar, y orar, y aceptar sufrir por la gloria del santo nombre. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esa conexión para obtener nuestras victorias tiene que estar relacionada con lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo de 1 al 4. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo en amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿No estamos hablando de sacrificio? La canasta de amor, las ofrendas que Dios pone en tu corazón, el tiempo que tú entregas, ¿no es un sacrificio? Pero ¿saben qué? Acostumbramos a mirar primero lo de nosotros. Y Cristo sufrió en la cruz y nos dio un camino perfecto para que nosotros seamos honrados. Conclusiones. El renegón Jonás reaccionó a su pecado de evitar las pruebas que Dios le iba a someter y siguió renegando, pero se salió todo nívido. Y fue herramienta del Señor. El pío Job aceptó sus pruebas y fue exaltado de muchas maneras. Sus amigos que lo tildaban de pecador, el Señor le dijo a Job: ora, tú orarás para que ellos sean perdonados. Y estos dos varones, como otros de la Biblia, sus enseñanzas, su vida, su testimonio, han servido para que muchos vayamos a los pies de Cristo y podamos ser edificados. Job oró por sus amigos y fue equiparado al justo que ora por los injustos. ¿No es acaso visible la gloria de Dios? ¿No es acaso visible la gloria que nos da a nosotros cuando nos permite hacer la misma obra del justo? ¿No es acaso visible, hermanos míos, cuando se nos dice imita a Cristo para que podamos dignificar nuestro nombre? Y el Señor Jesús nunca claudicó la verdad, pese a la furia satánica y demoniática combinada, no claudicó en su lección del camino doloroso. Y repito, hermanos míos, la única forma de poder crecer en imitación de Cristo es que aceptemos que los dolores de las limitaciones de las cosas que dejamos o de los dolores que sentimos por aceptar una disciplina o una prueba es lo que nos va a dar la victoria. Voy a terminar esta exposición con un recuento que hizo el pastor bautista Robert Jaimes en el año 2017. Él escribió lo siguiente. Dijo así: es mejor que cambiemos nuestra manera de pensar acerca de lo que realmente importa en la eternidad. Es mejor que pongamos nuestro corazón en las cosas que no pasarán y son de vital importancia en la eternidad. Prefiero ser un simple ganador de almas que ser el hombre más rico o la persona con más honra en este mundo. Y él agregó: los grandes hombres en la eternidad no serán los Kennedy, los Bush, los Clinton o los Obama. Los grandes hombres en la eternidad serán los ganadores de almas. ¿Qué sentido tiene perder tiempo y energías en cosas que pronto se irán
sin permanente recompensa. Y yo les pregunto, hermanos míos, ¿deseamos ayudar a los demás en las cosas importantes? Pues primero ayudémonos a nosotros. Aprendamos a soportar las pruebas, aprendamos a soportar las disciplinas, aprendamos a regresar al camino correcto cuando nos demos cuenta que estemos fallando. Y asimilemos, hermanos míos, para terminar, que los triunfos para la gloria y la honra del santo nombre y en beneficio de la humanidad siempre van antecedidos de dolor en el alma del embajador. Usted es embajador de Cristo, pues prepárese a sufrir por la gloria del santo nombre y dejar un poquito, solamente un poquito, sus cosas temporales. Inclinen su rostro. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, porque mediante el ejemplo del Señor Jesucristo, magistralmente aprendemos, Señor, que las victorias, Señor, vienen antecedidas de sufrimiento. Ayúdenos, Señor, para ser victoriosos, Señor, en los asuntos que usted nos ha encargado. Señor, no queremos andar por vista, aunque es hermoso. Háganos andar por fe, Señor. Haga, Señor, que cuando lleguemos a su presencia nos maravillemos de todas las personas que efectivamente ayudamos por aceptar sufrir un poquito. Ayúdenos, Papito lindo. Así le pedimos, así le suplicamos